con esta experiencia, me gustaría explicarles la dinámica de esta tarde. Yo estaré haciendo una serie de preguntas a nuestros invitados que serán respondidas de entre 3 a 5 minutos para pasar con el siguiente invitado. El chat de esta sesión de Zoom está habilitado para que al final de la batería de preguntas nuestros asistentes, si así lo desean, puedan plantear algunas preguntas a nuestros, ¿cómo le decimos? Conferencistas, pero a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, me gustaría, si tú me lo permites, estimado Luis, comenzar contigo. En tu experiencia colaborando con cooperativistas latinoamericanos en Ecuador, en Honduras, en Perú y en realidad en todas las partes de Latinoamérica, luego de este año de crisis, ¿en dónde está parado el sector de la economía social? Mira, como tú muy bien también lo dices, el sector o la situación económica en los países de Latinoamérica no ha sido el mejor, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros esperaba la situación que estamos viviendo, ninguno de nosotros hubiera pronosticado ni en el mejor de los sueños ni en el peor de las pesadillas la situación actual en la que estamos viviendo. Y esto ha creado algo que está conllevando a que la situación se vaya complicando tal vez un poquito más cada día, y lo estamos denominando incertidumbre. Realmente todos habíamos previsto que cuando salió la pandemia o cuando se dieron las primeras noticias de la pandemia ahí por el mes de marzo del año anterior, ya vamos a tener 12 meses de esta situación. Hubiéramos esperado que sea muy corta, ¿no? Todavía habían dicho, no te preocupes, 30, 60, 90 días en el peor de los casos, y la situación viene a componerse, pero todos nos hemos dado cuenta que se ha ido complicando cada vez más, y eso que nosotros, como te lo digo, llamamos incertidumbre, ha dado el factor que no lo teníamos consentido, consentido en ninguno de los escenarios ni micro ni macroeconómicos. Y para ello, pues el sector social de la economía yo creo que ha sido el más golpeado, ¿no? El más golpeado. Hay una desocupación que cada vez va creciendo, ¿no? Y de la mano a la desocupación, la pobreza va creciendo. Realmente, en el año anterior, el número de pobres ha crecido en un porcentaje muy considerable. Y esto yo creo que va de la mano y va a ir, yo creo, de la mano jalando algunas otras situaciones adicionales. Sin embargo, para tranquilidad, yo creo que de muchos, las cooperativas de ahorro y crédito o las empresas que están dentro del sector social de la economía no han parado de operar, no han cerrado las puertas. El año anterior, la Comisión Nacional Bancaria, en el caso de Honduras, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para el caso de Ecuador, el Consucop para el caso de Honduras, que son los reguladores que controlan a las cooperativas de ahorro y crédito, dieron algunos esquemas que pudieran ayudar a solventar en parte esta situación. Los créditos dilataron un poco, ¿no? Ya no se hizo la consecución de la mora en el caso cuando se iban venciendo los créditos, sino que ampliaron un poco pensando justamente en que esto iba a terminar y pensando que esto se iba a descomplicar en los meses de agosto, septiembre, octubre, pero la situación no fue así y dieron un alargue más. El alargue para que se dé esta prórroga a los créditos en vencimiento terminaron el 31 de diciembre del año anterior y se supone o se supondría que en el mes de enero y febrero de este año ya tendrían que irse pagando esas cuotas que se dilataron el año anterior. Esto como que dio un paliativo, ¿no? Esto fue un paliativo para los socios, para los prestamistas, pero las consecuencias yo pensaría que este año vamos a tener serias consecuencias. Como digo, las empresas que están dentro del sector social de la economía, pues paliaron esta situación y ayudaron en algo a que esos socios que tenían sus pequeños micronegocios pudieran seguir subsistiendo, pero la situación está complicada, mi querido Rafa. Veamos qué es lo que pasa en este año. Y como bien dices, los apoyos terminaron el 31 de diciembre de 2020, pero no la pandemia. Entonces, sin duda que es algo que habrá que analizar y habrá que tomar medidas en el asunto. Me gustaría pasar ahora con nuestro rector, Arturo.
Históricamente, y retomando un poquito este tema que comentaba Luis hace un momento, históricamente uno de los efectos más duraderos de las crisis económicas es justamente la pérdida de empleo. De hecho, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, casi 650,000 empleos se perdieron en 2020 directamente relacionados por la pandemia. Esto lo reporta Animal Político. Me gustaría preguntarte cómo el sector de la economía social puede contribuir a recuperar estos empleos perdidos en México y en el mundo en general. Claro, yo coincido plenamente con lo que comenta Luis. Esta crisis ha golpeado de manera muy importante a todos los sectores de la economía y no exime al sector social de la economía. Y como bien dice Rafa, se han perdido empleos a lo largo de la tabla en todos los diferentes sectores y en todas las distintas industrias. Creo que es muy importante hacer notar que la crisis no pega por igual a todas las empresas. Uno de los valores muy importantes de las empresas del sector de economía social es que como su objetivo único y prioritario no es solamente la generación de riqueza y solamente el reparto de utilidades, como podría ser eso en el caso de una empresa de carácter más tradicional, usualmente somos las empresas del sector de economía social las que mejor llevamos una crisis, porque son empresas que tienen más reservas, que tienen más precaución y desde luego que entre otras cosas buscan salvaguardar el empleo por encima de todas las cosas. Una de las cosas que menciona Rafa con cómo puede el sector de la economía social contribuir a que se recuperen empleos y a que se generen empleos, para mí tiene que ver con el entendimiento más básico de economía social. Hace un rato decía Rafa que hay una propuesta de ley que lleva la diputada Marmolejo, que me da muchísimo gusto que así se esté planteando para el Estado, pero uno de los temas más importantes que tenemos es no tenemos un entendimiento común de qué es la economía social. Y ese marco tan amplio y tan complejo, pues nos lleva a veces a que se malentienda que la economía social es el generar economía entre las bases sociales o el generar economía entre los más desfavorecidos. Y creo que Luis Jara lo puso muy correctamente, es el sector social de la economía. Quiere decir, es una parte de la economía, de la productividad, de todo este maquinaria que mueve económicamente a los países y que tiene más bien un carácter social porque tiene también otros objetivos además del económico. Uno de esos objetivos siempre es crear y salvaguardar empleo. Y la economía social, bien entendida, va a proteger en toda crisis el empleo, va a proteger en toda crisis a las personas y en los tiempos de bonanza va a generar mejores condiciones para quienes laboran y también va a buscar incorporar a más y mejores personas. Entonces, creo que si entendemos bien la lógica de economía social, podemos también partir del entendimiento de que cualquier empresa de economía social honesta y seria que esté buscando los principios de un modelo económico y social que sea productivo, pero que vea por la sociedad y por las personas, que sea competitivo, pero también que pueda ver más allá del capital, va a favorecerse el empleo y va a favorecerse la creación de puestos de trabajo de mayor calidad. Entonces, creo que ciertamente voltear a la economía social es una manera muy inteligente, no solo de enfrentar la pandemia, sino también de enfrentar los retos que va a haber en este siglo XXI, retos de creciente desigualdad, de creciente problemática social y también de acumulación de capitales que ya dejan en el sinsentido al modelo de capital tradicional. No quiero decir que esté obsoleto, quiero decir que necesita contrapesos que vayan sobre la línea de un modelo económico y social con un equilibrio mayor. Toda la razón. Y cuando estás hablando, Arturo, hace unos años, al principio de la década que pasó, 2012, 2013, la fuerte crisis económica que golpeó España y justamente País Vasco, donde está este seno de cooperativas de Mondragón, los esfuerzos que tuvieron que hacer las demás cooperativas para preservar el empleo ante los malos resultados de algunas de las empresas, sin lugar a duda es un ejemplo de ellos. Y sí, es correcto cómo las empresas sociales y de economía social apuntan hacia estos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, muy interesante, y cómo puede irse planteando el camino.
Antes de pasar con la siguiente pregunta, estoy revisando aquí el chat de las personas asistentes. Me da muchísimo gusto ver a muchos colegas cooperativistas, el caso de, por ahí vi a Carmen Coyote de Caja Popular Juventino Rosas, Carmen directivo, un saludo, y a todas las personas que por ahí estoy viendo. Carmen empieza con C, entonces es de los primeros que alcancé a ver. Revisando si ya se había podido conectar la diputada Betty Marmolejo, me parece que sus problemas persisten, pero regresaremos con ella, no se preocupen. Luis, en Latinoamérica, ¿qué caminos están tomando las empresas sociales en particular el sector financiero? ¿Qué caminos están tomando hoy para crecer? ¿Hacia dónde van a crecer las empresas sociales? Mira, hemos pasado tal vez un trimestre donde estuvimos haciendo los planes operativos que las cooperativas de ahorro y crédito tienen que presentar regularmente cada año al regulador. Todos los planes operativos que apoyé a que se realicen, ninguna cooperativa pensó en disminuir su crecimiento, en retroceder su crecimiento o en ningún caso el cerrar las puertas en cuanto a los créditos, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Tenemos que seguir operando y tenemos que seguir participando dentro de todo este contexto para ayudar a que esas fuentes de empleo, a que esos microempresarios no cierren sus negocios. Ese es algo que lo hemos estado manejando en estos últimos meses. No queremos que los microempresarios cierren sus negocios. Lo que sí hemos buscado, y hasta hoy en la mañana que tuvimos una reunión con algunos líderes del sector cooperativo de Ecuador, básicamente, en que estábamos buscando qué es lo que podríamos hacer, hacia dónde dirigir las estrategias, es a unirnos como empresas, punto uno. Punto dos, encontrar un modelo consensuado entre las cooperativas financieras, aquí en el caso de México, entre las cajas populares, un modelo adecuado que permita dar esa viabilidad al socio, al prestatario, para que pueda seguir operando, pero que también no ponga en riesgo a las empresas. Es un modelo en el cual podamos ser ecuánimes, en que no voy a cerrar la empresa, no voy a poner en riesgo a la empresa, pero tampoco voy a cerrar la llave hacia las personas que quieran continuar operando o que tengan el deseo de operar. Y para esto, valga decir, y perdón que vaya a ocupar este medio para hacer un poco de publicidad, de la manera conjunta con la Universidad Mondragón, de la mano con la Universidad Mondragón, creamos un producto, creamos ¿qué diríamos? Un ejercicio al cual le denominamos como Reactívate, ¿no? Y esto lo que conlleva es a que facilitemos el conocimiento a aquel microempresario o a aquella persona que quiere inmiscuirse en estas actividades del microemprendurismo y darle esos conocimientos básicos de qué es una empresa, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un negocio, qué es un ingreso, qué es un gasto, y de esta manera llevarlo hacia una institución financiera para que la institución financiera pueda conceder un préstamo a sabiendas de que esa persona ya tiene mejores conocimientos de cómo mirar los riesgos que existen en el mercado. Ese es algo que de manera conjunta, mira, entre una empresa consultora como con el Consejo Mundial, como Google Latinoamérica, de la mano de una institución educativa con la Universidad de Mondragón y con una institución financiera como una cooperativa de ahorro y crédito, pensamos en cómo no pare esto. Porque el punto es que no pare. El momento que para la máquina es más difícil arrancar. Entonces, mejor seguir avanzando, ¿no? Vamos a tener que ir avanzando con los cuidados que amerita la situación actual, pero no parar, no contraer más de economía de lo que ya está contraída. Esa es un poco la estrategia que estamos llevando de la mano con las cuales hemos estado realizando estos planes operativos, que diga, no, Luis, espérate, yo quiero disminuir 2, 3 puntos de crecimiento. No, ninguna. Todos dicen, vamos a poner 1, 2, 3 puntos de crecimiento, no los 10 que teníamos antes, pero queremos seguir avanzando para no parar. Sí, claro, y bien importante lo que comentas. Así me gustaría que me señalaras, porque
el otorgamiento del crédito. Bien diferente financiarse entre un emprendedor, financiarse a través de la banca tradicional y financiarse a través de una entidad financiera cooperativa o bien la banca social. Vaya que existen diferencias, ¿no lo crees? Definitivamente, definitivamente. A pesar de que el regulador o los reguladores nos están tratando de medir con la misma vara a una cooperativa de ahorro y crédito que a un banco, que no hay ningún modo de valorar de la misma manera o con la misma vara. Sin embargo, nosotros hemos estado continuando con ese ejercicio a pesar de las restricciones que el regulador va poniendo, ¿no? Nos ha puesto muchas. Mira, yo acá en México he tenido la suerte de conocer modelos y de conocer comunidades donde realmente no existe los medios como para justificar, por ejemplo, tu residencia, ¿no? Cuando el regulador en algún momento quiso sacar la regla o sacó la regla de que cuando tú quieras hacer un préstamo deberías verificar tu residencia sí o sí. ¿Cómo verificas tu residencia en las comunidades rurales? El espacio es tan amplio que no se podría tener esa verificación como aquí en las zonas urbanas. Entonces, lo que nosotros como consultores consensuamos con el regulador para que se tome otro mecanismo de cómo hacer esa validación de la vivienda, solo por ponerte un caso, para que se pueda seguir otorgando el crédito de manera muy viable para los prestatarios de las zonas rurales. Eso es lo que buscamos acá, que la regla sea diferenciada a sabiendas que el mercado al que atienden las cooperativas de ahorro y crédito es bajo, no pueden cumplir con muchos requisitos. Y lo otro que es interesante, Rafa, que también lo tenemos demostrado y totalmente demostrado, el prestatario de las cooperativas de ahorro y crédito, por ser un prestatario de segmento más bajo, es más temeroso a las leyes. Y por lo tanto, si tú le dices, tienes que pagarme mañana, si no tiene cómo pagarte, está golpeando la puerta de la institución a decirme, no tengo para pagar, ayúdeme. ¿Qué pasa en el prestatario de los bancos? Como son prestatarios de un estrato un poco más alto, pues lo único que dicen, ya te mando a mi abogado y con él arréglate, yo no tengo ningún problema. Esas son las características de los dos mercados y es por eso que nosotros empujamos a que estas instituciones sociales, que son compuestas de personas para personas, se vayan fortaleciendo más porque este es el camino de cómo salir de esta situación, de esta contingencia o de esta pandemia. Me encantó la frase que utilizaste al final, te la voy a robar, estimado Luis, de personas para personas. Y me parece que eso resume muy bien, hace una cita muy romántica de lo que es la economía social. Muchas gracias. Ya está aquí con nosotros la diputada Betty Marmolejo, o Beatriz Marmolejo. Yo le digo Betty porque es muy cercana además, y trabaja desde hace muchos años comprometida con el sector social de la economía. Betty, me comentaban que estabas en una zona con un poquito de señal baja. Muchas gracias por acompañarnos, arrancamos. Y me gustaría preguntarte, Betty, en el Estado, sabemos que estás preparando esta iniciativa, esta normativa local para fomentar, entre otras cosas, el emprendimiento social en tu distrito y bueno, y en el Estado general. ¿Cuál es el panorama en Querétaro para la economía social? Gracias. Pues antes que nada, una disculpa. Literal, estoy en la esquinita donde hay señal de internet en esta zona donde tuvimos una actividad de trabajo. Y bueno, en el estado de Querétaro, obviamente como en el mundo y como en México, esta pandemia nos ha evidenciado la necesidad de generar un marco normativo que nos permita, además del impulso al emprendimiento, además del impulso a la economía social, buscar todas las alternativas que existan en este sentido, pero que en lo particular a mí me gustaría que no fueran proyectos de una administración, sino que permanecieran en nuestra ley y que permitieran pues las diferentes etapas que esto conlleva para que pues la sociedad pueda recuperarse de esta situación que estamos teniendo. En México, como en muchos lugares, ustedes saben, 8 de cada 10 empleos están precisamente en la micro, pequeña y mediana empresa
y en todo este trabajo que se da a nivel incluso comunitario. Muchas de las personas tienen conocimiento de este tipo de actividades por conocimiento autodidacta o por también algo que sus familias les van heredando, y hay algo que sus familias también les van orientando cómo construirlo. Sin embargo, pues a mí se me hace muy, muy interesante que este marco pudiese ser transversal y combinar lo que ustedes están haciendo desde el tema de la educación también, para reconocer a las personas que pues le dan vida a la economía de este país. En el estado de Querétaro hay varias propuestas que tienen que ver con esta temática y bueno, nosotros estamos trabajando en una iniciativa de ley en la que nos gustaría que ustedes como expertos también nos dieran su opinión, y estamos llevando pues todo el proceso legislativo. Regularmente en la parte técnica pues tenemos las mejores ideas, sin embargo en la parte política pues hay que buscar esos consensos que nos permitan concretar la iniciativa. Esa parte yo ya la estoy trabajando. Obviamente les digo, el tema de la pandemia nos ha evidenciado en todos los temas que tenemos pendientes y que tenemos atrasados, y pues agradezco muchísimo la colaboración de la Universidad Mondragón en este sentido. Creo que es un momento muy propicio en la parte jurídica y muy propicio en la parte política y social. Entonces cuentan conmigo en ese sentido para construir la mejor iniciativa y que sea un clamor de la ciudadanía, no el proyecto de un legislador. Correcto, sí. Pues gracias, Betty. Reitero el agradecimiento. Muy importante lo que dices, ¿no? Cómo este país se mueve gracias a las pequeñas y medianas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y es bien importante favorecerlas, y más si son del sector, a todas, pero el sector cooperativo, que es al final el que nos trajo esta tarde de jueves. Y me gustaría regresar con nuestro rector, Arturo, tomando en cuenta lo que nos dicen nuestros colegas panelistas. ¿Qué tendría que suceder para que el sector se fortalezca? ¿Cuáles son los caminos visibles para las empresas sociales? Gracias, Rafa, y saludo a la diputada Beatriz Marmolejo. Qué gusto que nos acompañen esta tarde y gracias por los esfuerzos en estas iniciativas de economía social. Justo, ¿qué tiene que pasar en el sector? Pasa por la ciudadanía, pasa por el sector empresarial y pasa también por la legislación. Tenemos que hacer más visible al sector social de la economía. Tenemos que hacer visible qué empresas son cooperativistas y también las restricciones que jurídicamente hoy tienen las empresas cooperativas para poder crear intraemprendimientos y para poder crear nuevas empresas. Les pongo un ejemplo. Hoy, si una cooperativa de ahorro y crédito necesita fundar una empresa de producción dentro de la cooperativa porque hay una necesidad en su entorno que lo amerite, no lo puede hacer con la misma figura jurídica. Hoy, si una empresa de producción dentro de que esté jurídicamente como cooperativa, quiere participar económicamente en otra cooperativa o hacer otra empresa, no lo puede hacer dentro de la misma cooperativa porque hoy la ley no nos permite cooperativas de segundo piso. Tenemos muchísimo trabajo que hacer en el marco jurídico para lograr que las cooperativas puedan ser actores económicamente relevantes a través de su participación en el sector económico de una manera más importante y más presente. Pero sobre todo, y coincido con lo que comenta la diputada, está sostenida la economía mexicana y sobre todo el empleo de las familias, la microeconomía mexicana en el autoempleo y en el empleo de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, yo creo que además de la importancia que reconocemos todos en atraer inversión extranjera para nuestro país, el sector de economía social tiene que ser una fuente de nuevos emprendedores mexicanos, de que generemos más industria mexicana con propiedad intelectual mexicana, y si lo podemos hacer desde una perspectiva de economía social, qué mejor. Es decir, para que este sector explote, tiene que haber más empresas cooperativas, tiene que haber más oportunidades y opciones para que las empresas cooperativas sean competitivas. Y también tenemos que lograr que se pueda visibilizar y cuantificar cuál es el tamaño y la magnitud del sector cooperativo en el país. Hoy muchas empresas que funcionan con
principios de economía social tienen que tener figuras jurídicas como una SA o como una SAPI o como alguna otra figura jurídica, porque de vuelta las leyes no permiten que una cooperativa tenga las atribuciones que tienen el resto de las sociedades y de las figuras jurídicas. Entonces, hay ahí un tema profundamente importante y hay también, y ahí entramos en la parte académica, un tema muy importante desde nosotros en las universidades, en los centros del conocimiento, por impulsar, por promover la economía social y también por promover que los jóvenes conozcan que la economía social no es de vuelta la economía de la base de la pirámide, es la economía que busca generar productividad, que distribuya de una mejor manera la riqueza y que se involucre con su entorno social para generar mayor productividad. Es en ese sentido que los jóvenes universitarios también deben de ver la economía social como una alternativa y de ahí, bueno, la suerte de programas académicos que tenemos en esa línea en Mondragón, que va mucho con nuestro ADN, pero bueno, todos tenemos un granito de arena que hacer y ciertamente si me preguntas una sola cosa que impacte, más empresas cooperativas, más emprendimientos cooperativos van a hacer una diferencia radical en el país, mucho más allá de solamente impulsar el sector. Muchas gracias, Arturo. Sí, de acuerdo completamente contigo y quiero comentarles a nuestros tres panelistas que estamos recibiendo muchos mensajes dentro de nuestro chat de esta plataforma. Nos preguntan, las preguntas las voy a dejar al final para terminar con mi batería de preguntas y regreso con estas preguntas con mucho gusto. Pero nos están desde Jalapa, Veracruz, Israel Cruz Laureano, que representa al Consejo de Administración de la Cooperativa de Músicos y Trabajadores del Entretenimiento del Estado de Veracruz, Musicop, y de la Cooperativa de Consumo Inteligente Alimentario. Muchas gracias, Israel, y todas las personas que están aquí, colegas, cooperativistas, todos, muchas gracias por acompañarnos en esta gran red y poniendo en práctica uno de los grandes principios de la economía social, que es la cooperación entre cooperativas y jalar entre todos hacia un objetivo común. Voy a regresar con una pregunta que hace Roberto Adame Ruiz, que me gustaría que me ayudara a contestarla primero, Luis, desde el punto de vista, tomando en cuenta el foco latinoamericano, ¿no? Pregunta, ¿cómo se considera que se debe de participar? Perdón, lo leí mal. Dice, ¿cómo debe de participar el gobierno fomentando esta economía social? ¿O cómo participan los gobiernos en Latinoamérica fomentando la economía social? Luis. ¿No te escuchamos, Luis? Sí, estaba apagado, perdón. Yo creo que ya lo contestó Arturo hace un momento, ¿no? El gobierno debe ser proactivo dentro de esta cadena a través del fomento de leyes que hoy está requiriendo el sector, ¿no? Estaba mencionando antes de que llegue la diputada, mucho gusto, buenas tardes y gracias. Me siento halagado por estar con usted aquí en este panel. Que en la mañana tuvimos esta reunión con cooperativistas de allá de Ecuador y estábamos creando un modelo coparticipativo, pero decíamos que este modelo coparticipativo para pues, generar más productividad, más producción, que no se vaya rompiendo este esquema de trabajo de las microempresas, también debería ser llevado hacia el gobierno para que el gobierno genere esas leyes de las cuales no vaya a estar habiendo ese estancamiento, porque realmente el gobierno está muy preocupado, y lo sabemos y lo entendemos, en que no se manejen de mala forma estas empresas, y lo consideramos totalmente adecuado. Pero también, si hay desconocimiento de parte de algunos miembros del gobierno de cómo se fomenta, de cómo se crean estas empresas y cómo trabajan de manera coparticipativa, pues ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene cuando se crean esas leyes
de escritorio, pues ahí viene el problema, porque falta el conocimiento de cómo están manejadas estas empresas hacia el interior. Entonces yo primero tengo que ir al interior, ver cómo se manejan, y luego ir al exterior y decir, ahora yo tengo que poner estas reglas, estas leyes. No lo contrario, y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Se crean las leyes y el momento que se ponen en práctica, pues vemos que se paran, que se frenan, que no da el resultado que se estaba buscando y va otra vez para atrás. Entonces pienso que debemos ir de la mano, y vuelvo a topar el punto, de la mano entre una educación educativa como la Universidad Mondragón, una empresa consultora, una empresa que financie estas actividades productivas, y pues de la mano también con el gobierno, porque entre todos podemos generar un modelo que sea coparticipativo y nos saque de esto para adelante. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Betty, te están llegando algunas preguntas desde nuestra audiencia. Dice Katia Itzel Harris Lincoln, pregunta, me gustaría preguntar a la diputada, ¿cuáles son las oportunidades para las cooperativas jóvenes? ¿Habrá algún tipo de apoyo por parte del gobierno hacia la creación de ellas en el Estado? En Querétaro sí tenemos una ley relacionada con el cooperativismo, tal vez una ley no muy actualizada. Tengo conocimiento de que algunos municipios también impulsan el tema del cooperativismo, sin embargo, pues cada uno desarrolla su programa de acuerdo a las necesidades o a los presupuestos con los que cuenta. En este sentido, si me lo permiten y si me proporcionan los datos de ella, puedo buscar el vínculo con la autoridad municipal o la autoridad estatal encargada de esto, que en la mayoría de los casos son las áreas de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, tienen varios nombres, o de economía de las autoridades ejecutivas. Correcto, muy bien, muy bien. Hay otra pregunta de nuestro auditorio. Ahí también tenemos varios estudiantes de economía social, de nuestros estudiantes de la Universidad Mondragón, México, de la materia de economía social y cooperativismo conectados. Qué bueno que les interesen estos temas. Gracias, estudiantes, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Saludos también a la Academia de Economía Social de la universidad. Pues muchas gracias. Voy a continuar con mi batería de preguntas y me gustaría regresar con el rector y me gustaría preguntarle, ¿tiene sentido emprender? De por sí emprender es muy complicado, ¿no? El tiempo de vida de las empresas, nuevas empresas de creación es relativamente corto, ¿no? Y ahora emprender en equipo y emprender en sentido cooperativo, ¿tiene sentido este modelo? Definitivamente, Rafa. Yo creo que el tema de emprender es un tema que requiere muchísimo arrojo y donde hay un enorme grado de lo que Luis comentaba en su primera respuesta, incertidumbre. Ese manejar la incertidumbre, hay gente que es muy competente para manejarla y hay gente que no. Parte de las enormes ventajas que hay en el proceso de emprendimiento en equipo es que cuando estás emprendiendo solo, llega un momento en el que la incertidumbre te puede generar tal presión y te puede generar tal angustia que te haga tronar. Y parte de lo que logra un emprendimiento cooperativo, un emprendimiento en grupo, es que entre varias personas que están emprendiendo, no solamente puedan darse los ánimos necesarios, sino que también puedan complementar las disciplinas, la formación, las capacidades, y también no es lo mismo voltear a ver un proyecto con un par de ojos que con varios pares de ojos. Gran parte de la mortalidad de las empresas también tiene que ver no solo con lo difícil del entorno competitivo, sino con lo poco diferenciados que están muchísimos negocios ante un entorno competitivo, en efecto, muy hostil. Tiene que estar tremendamente diferenciado un nuevo negocio y un nuevo emprendimiento para que tenga éxito. Y eso, varios pares de ojos lo alcanzan a ver mejor que dos ojos. Yo, retomando un poco la pregunta anterior que le hacían a la diputada, mi opinión personal, preguntándole a ella qué apoyos hay, yo creo que el apoyo más grande que nos brinda y nos debe brindar el gobierno es facilitar
que nuestras leyes y nuestros procesos como empresas, como instituciones y como particulares fluyan y caminen hacia la legalidad, hacia la paz y hacia el orden. Yo creo realmente que emprender, ya sea en el carácter de economía social o en el carácter de capital tradicional, requiere tanto arrojo a lo largo del tiempo que ahí están las cajas de ahorro y crédito en el sector cooperativo y están los bancos. Yo desde luego apostaría más por las cajas de ahorro y crédito y creo más bien que las personas que quieren emprender deben de tener muy claro que su proyecto debe de ser lo suficientemente bueno como para devolver un crédito de capital semilla. Y eso debe de ser la mejor manera. No debemos de estar emprendiendo solamente cuando alguien nos dé un apoyo. Debemos de estar emprendiendo cuando tengamos buen proyecto y buen equipo. Y teniendo eso claro, podemos ir y pedir dinero en muchísimos lugares, incluyendo las cajas de ahorro y crédito cooperativo. Dinero para capital hay. Muchas veces lo que falta son buenos proyectos. Entonces, creo que el foco de la ciudadanía emprendedora tiene que estar en cómo mejoro mis proyectos. El foco del gobierno tiene que estar en cómo mejoro las leyes y el tránsito de los bienes, de las personas, de las empresas hacia la seguridad, la legalidad, la paz y el bienestar. Y desde luego las instituciones académicas tenemos que estar comprometidas con formar personas que no solo vean un pedacito del espectro, sino que alcancen a ver un horizonte más amplio que incluya a la economía social, que incluya buenas prácticas de economía tradicional y que fomente el emprendimiento entre quienes tienen las agallas para hacerlo. No quiere decir que solo los valientes pueden emprender, pero sí quiere decir que necesitas un buen equipo, un buen proyecto y un cierto tipo de personalidad y temperamento para emprender y lidiar con la incertidumbre correspondiente que conlleva. Muchas gracias, rector. Y fíjate que justamente una de las preguntas que ponían en el chat de Paola Ledesma, me parece que quedó muy bien contestada con lo que acabas de platicar. Ella preguntaba cómo podemos contribuir los jóvenes a la cultura del cooperativismo. Y pues tiene que ver con esto, ¿no? Atreverse y en equipo entrarle a este camino de hacer empresa y de generar bienestar. Y no solamente para unos cuantos, sino para el... se trata aquí, me parece, desde mi punto de vista, de crear las mejores empresas y hacer la mejor empresa, pero también la mejor empresa para el mundo. Entonces, me parece muy, muy interesante. Y también preguntan, Cora Yolanda, pregunta, Cora Narcia, me interesaría conocer el concepto de empresa social desde el punto de vista de cada ponente. Y otra pregunta, si pueden comentar los problemas administrativos que enfrentan las empresas sociales, además, por supuesto, del problema económico. No sé si alguno de nos quedan algunos minutitos, entonces, quien quiera contestar esta pregunta, Cora, si gustas, Luis, o quien guste de nuestros panelistas contestarla. Yo diría que adelante, Luis. Adelante, Luis. No, como decía mi mamá, las damas primero, así que le paso el honor para la diputada que por favor pueda responder esa pregunta. Sí, bueno, en lo que yo tengo conocimiento de lo que es la empresa social, es precisamente la participación de un grupo de personas que hacen la misma aportación, pero tienen la misma retribución, ¿no? Y aparte generan, pues, en el entorno comunitario, pues también, pues, esta cadena de valor que permita que todas las personas se puedan ir desarrollando con el impulso de pues una necesidad que salga de la propia comunidad. Muy bien, A perfecto. lo que comenta la diputada agregaría, pues desde luego la parte de comunicación y la parte de organización, que es en un efecto justo de la economía social. Tienes que ponerte de acuerdo con más personas. Eso es más difícil que ser el dueño de una empresa o el trabajador de una empresa. Cuando trabajas para una empresa, pues tienes claro quién te manda y tienes claro a quién mandas. Cuando eres un cooperativista que funciona como tal, pues tienes que ponerte de acuerdo desde el consenso y desde el diálogo y no desde la imposición. Y eso requiere más tiempo, requiere más esfuerzo y tiene también su propio desgaste. Sí, pero complemento ahora sí, si te parece,
Lo dije hace un momento, son empresas formadas por personas para personas. Vamos buscando el mismo fin común y unimos un poco los esfuerzos para conseguir ese fin común. Yo solo quisiera platicar o participar a los jóvenes que nos están escuchando y que están muy emocionados en querer saber de qué son estas empresas sociales, decirles que estas empresas sociales lo que traen son beneficios cuando se los manejan adecuadamente. Si yo podría poner en perspectiva un poco hacia atrás, he tenido la suerte, y solo por poner la suerte, no por el hecho de que es bonito lo que estamos pasando o lo que pasamos hace algunos años atrás. En Ecuador hubo una crisis financiera, una de las peores crisis financieras que pudo haber pasado Ecuador hace algunos años atrás, y ni una sola cooperativa de ahorro y crédito quebró. Bajaron las puertas o cerraron las puertas 6 bancos. 6 bancos quebraron totalmente, y las cooperativas que tenían los dineros en esos bancos que quebraron y en otros bancos que el gobierno congeló los recursos, nunca cerraron las puertas y continuaron operando. Hoy, en esta crisis que estamos viviendo ya un año, esta crisis por la contingencia sanitaria, yo puedo decir que de lo que he sabido en toda Latinoamérica, ni una sola cooperativa de ahorro y crédito ha cerrado sus puertas, ha cerrado los créditos o ha cerrado los productos con los cuales ha estado trabajando. Ni una sola. ¿Por qué? Porque las personas que administran esas cooperativas, esas empresas sociales, no piensan en el bien común. No dicen, hoy las acciones van a perder de valor, así que cierro o comienzo a vender mis acciones porque voy a perder. No, como no hay ningún beneficio particular y lo que estamos buscando es un bien colectivo, lo que siempre andamos pensando es cómo mejorar la calidad de atención al socio y cómo precautelar los intereses de todos en su conjunto. Y va un poquito más allá, porque también estamos precautelando los intereses de la comunidad a la cual estamos satisfaciendo esas necesidades a través de nuestros servicios. Esa es una empresa social. Quiero hacer aquí especial mención, porque mientras estaban hablando los 3 panelistas, Elena Quetzali estaba muy de acuerdo con todos ellos y reafirmaba cada vez que ellos decían algo. Muchas gracias, Elena, gracias por estar aquí. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están preguntando. Todas estas preguntas se las haremos llegar a nuestros panelistas. Hay muchas preguntas para la diputada que le haremos llegar. Y estoy seguro que la diputada no dudaría en atenderlas. Les podemos pasar los teléfonos de sus oficinas y su correo electrónico. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Me gustaría cederles la palabra a nuestros 3 panelistas, si gustan, empezando por Betty, para que nos diga una última ronda de cierre y de conclusión. Bueno, creo que en el tema que nos ocupa, también, pues el elemento fundamental es la participación ciudadana. Y en la toma de decisiones que quienes tenemos la oportunidad de llevarla a los diferentes órdenes de gobierno, también pues sepan que es necesario, como lo mencionamos en un principio, que participen los especialistas, quienes llevan a la práctica esta normatividad y quienes nos pueden ayudar a concretar un programa exitoso, que nos pueden ayudar a concretar una normatividad de actualidad también, porque los tiempos son muy cambiantes y también pues tenemos que estar a la vanguardia, incluso adelantarnos a los tiempos que actualmente vivimos. En ese sentido, yo me ofrezco para establecer alguna metodología, alguna mesa de trabajo para que podamos concretar la mejor iniciativa y que Querétaro siga siendo punta de lanza de nuestro país. Perfecto, diputada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luis. Gracias, Rafa. Nuevamente agradeciéndoles a ustedes la confianza que han tenido y el habernos invitado a este evento. Yo solo terminaría diciendo a las personas que nos están acompañando en este conversatorio que no tengan miedo a ser parte de una empresa social, que las empresas sociales lo que hacen es ayudar a fomentar empresas, a crear empresas y a echar a andar la economía. Lo dijo la diputada, 8 de cada empleos que se dan aquí es en base a los microempresarios
y gran parte de esos microempresarios están dentro de una cooperativa de ahorro y préstamo o dentro de una empresa social. No tengan miedo a emprender, ¿no? Siempre hay riesgos, definitivamente hay riesgos. Si yo salgo de la casa, pues tengo el riesgo de caerme. Si yo voy manejando mi coche, hay riesgo también. Si me subo a un avión, hay riesgo. No es que estamos eximidos a los riesgos, existe riesgo en todo, pero que no tengan miedo en crear alianzas. Yo creo que la alianza que tenemos entre la Universidad Mondragón y WOCU Latinoamérica es un ejemplo de cómo hemos ido avanzando hacia un objetivo común, porque eso es lo que nos propusimos, profesionalizar al sector, y estamos logrando apoyar a que ese sector se profesionalice. Entonces, las alianzas yo creo que es también la clave en este momento de cómo salir adelante, porque hay muchas veces que queremos nosotros hacerlo todo, pensar todo y avanzar solos, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, jóvenes, personas que nos están escuchando, hagan alianzas, vayan uniendo esfuerzos, porque solo así esta economía también podría salir. Gracias a ti, Rafa. Muchas gracias, Luis. Arturo. Claro que sí, pues además de agradecerle a todos su presencia, agradecerle a la diputada Beatriz Marmolejo que le tomamos la palabra, encantados de participar en las mesas de trabajo que nos convoquen, y de verdad que esta es una vocación que tenemos por la economía social en Mondragón. Agradecerle también a Luis Jara, aliado estratégico de la universidad a través de WOCU, su presencia y participación constante en el impulso conjunto de este sector, y retomar dos temas para mí muy importantes. El primero, este país ha tenido un crecimiento económico derivado de un incremento en la clase media y en las condiciones de vida que han sido producto en los últimos 25 años de maquilar y producir principalmente para empresas extranjeras. De ahí la importancia de la inversión extranjera. Pero las estadísticas y las tendencias globales marcan que para el 2050 la clase media va a estar en Asia y va a estar en África y va a estar en otros puntos de América Latina. Y ya no vamos a ser el foco de producción o el espacio logístico tan conveniente que hoy somos solamente para el mercado americano. Tenemos que dar el salto de maquiladores a empresarios. Tenemos que dar el salto de productores a ser quienes son dueños de la tecnología, de las patentes, del desarrollo. Se puede hacer en el ámbito de la economía social, empresas tradicionales, empresas de tecnología media y empresas de alta tecnología, como muchas que tiene Mondragón en las tres categorías. Y lo que los invito es a ponernos y visualizarnos como emprendedores y visualizarnos como un país que necesita industria propia. Y por otro lado, recordar siempre que la economía social no es solamente una manera de administrar y de gestionar, sino que es una forma de ver el modelo económico y social y entender que tenemos que ser productivos, tenemos que estar siendo además competitivos con las empresas de capital y con cualquier otro, pero tenemos que lograr disminuir la brecha que hay en el reparto de riqueza y en la distribución de la riqueza. Para eso, invitarlos también a que conozcan más de nuestra maestría en creación y desarrollo de empresas de economía social, que es un programa muy innovador, y nuevos programas de licenciatura también que estaremos lanzando en el tópico de economía social, muy propio y muy cercano a Mondragón. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su espacio y por su aportación. Muchas gracias, rector, y un poquito de estadísticas. Más de 400 cooperativistas formados, ¿no? Entre México, Ecuador, Perú, Honduras y los que vienen, entre WOCU y Mondragón, México, y los que nos faltan. Y aquí en México, por supuesto, le voy a pedir a mi compañero Alex, por favor, que comparta pantalla. Me gustaría presentarles una breve... Listo, ahí está. Muchísimas gracias. Hay alguien ahí en el chat que nos está preguntando sobre información sobre la maestría. Arrancamos esta maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias. Es una maestría que tiene el objetivo de crear emprendedores, de crear una empresa social. Esto es una maestría para incubar al emprendedor social, cuyo resultado final será la empresa social. Arrancamos en abril de este año, en estos meses. Si ustedes quisieran tener más información, pueden escanear el código QR que se encuentra en su pantalla.
Ahí van a llevarlos al micrositio de la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias. Nosotros le decimos de cariño la MACDES, por sus siglas. Ojalá que se metan, aprendan y experimenten esta manera que tiene muy particular con toda la experiencia Mondragón, esta experiencia de más de 75 años, ya pegándole casi 80 años, de aquella primera cooperativa en el país, en el País Vasco, y que estaremos mostrando y experimentando con todos nuestros estudiantes. También comentar que esta maestría incluye con una pasantía opcional, ¿no? Hay una pasantía opcional en el País Vasco, muy interesante para visitar y conocer la experiencia en Mondragón. Entonces, pues ahí tienen toda la información, el teléfono de mi compañero Alejandro Torres. Sin más por el momento, Alex, si me das permiso otra vez de quitar la pantalla. Agradezco enormemente de nuevo a la diputada Betty Marmolejo, a Luis Jara y a Arturo Alvarado, nuestro rector, por esta hora que se me pasó como agua. Les agradezco muchísimo a todos, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Un abrazo.